actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. ¿Cómo le va? Qué gusto de saludarlos. Aquí estamos, como de costumbre, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Por supuesto, lo hacemos habitualmente. Saludo a Radio Francia Internacional, a La Voz de América, a Radio Mercosur, Radio Naciones Unidas, Radio Vaticano, un cordial saludo al Papa Francisco, y a Enrique Llama de Madariaga, que nos toma desde Punta del Este en Uruguay. A todos ellos, como de costumbre, siempre nuestro agradecimiento. Quiero contarles que vamos a ir a Buenos Aires, vamos a hablar con un especialista en historia, un hombre que tiene una larga trayectoria, es joven, pero tiene una larga trayectoria. Me estoy refiriendo a Patricio Lons. Lo tenemos ya en pantalla. Hola Patricio, ¿cómo te va? Un gusto de saludarte, buen día. Agustín, cómo envidio esas palmeras que se ven atrás tuyo. ¿Viste qué bonitas? Estamos entrando en invierno crudo, pero sí. Es un gusto nuevamente charlar contigo. Un placer. Bueno, Patricio, ¿cómo andan tus cosas? ¿Seguís siendo un observador de la historia universal? Mira, yo me dediqué a investigar todo lo que era el pasado del legado español en América. Ajá. En los últimos 20 o 30 años, por unas cuestiones ideológicas, ha sido tergiversado. Entonces, y lamentablemente ha llevado a muchísima confusión, sobre todo en los más jóvenes. Y vos viste que cuando vos le cambiás a la gente el pasado, le manejás el presente y le dibujás el futuro que querés, y ya lo tenés dominado. Ajá. De ahí es importante, yo siempre digo a la gente, conozcan también su historia familiar, y sean sus abuelos, sus bisabuelos, hasta donde puedas encontrar. En mi caso, mi familia yo la puedo arrastrar hasta el 1100, pero alguien lo puede arrastrar yo hasta tu bisabuelo. Bueno, perfecto. De estos 8 bisabuelos, ¿qué dato tenés? Y es importante para la historia. Entonces, uno de los mitos que tenemos nosotros es la historia de la independencia. Y yo siempre digo, no le llama atención que uno podía caminar de acá hasta California, o Texas, o San Agustín en la Florida, y no cambiaba ni de lengua ni de religión. Curiosamente, no cambiaba ninguna de las dos cosas. Y de golpe, a pesar de eso, nos convirtieron en 20 países. Tenemos una sola bandera. Mira, yo acá tengo, no sé si vos ves que tengo la de Castilla y León. Sí. Se ve roja. Bueno, esa es la primera bandera que flameó en América. Podemos decir que la condición de castellanos es la nacionalidad común de todos los pueblos de América en 1492 en adelante. Luego tengo la bandera argentina, que está basada en los colores de la Casa Real de España, y luego la Cruz de Borgoña, o Aspas de Borgoña, Cruz de San Andrés, que es bandera oficial en varios regimientos argentinos, pero también es bandera oficial en Chuquisaca, en Bolivia, en Valdivia, en Chile, en Perú. Esa es la foto, esa bandera sería como representativa de la hispanidad. Exactamente, exactamente. Y en Estados Unidos es bandera de los estados de Alabama y de Florida, que fueron territorios españoles siglos atrás, ¿no es cierto? Entonces, yo ahora se me ocurrió, como hay mucha confusión y muchas cosas que yo he planteado han sido motivo de debate en la prensa argentina, han salido varios videos, algún diario importante también, algún historiador, a criticar parte, de golpe coinciden en muchos aspectos de lo que es el legado español, pero justifican una situación política que yo creo que en realidad nos fracciona. En realidad la independencia de la América Española nos partió en 20.
O sea, nos balcanizó de un estado en 20, y luego nos libanizó, porque te acuerdas de chico, hemos estudiado las guerras civiles de todo el siglo XIX, y todo el siglo XIX fueron guerras civiles en América, no solo en Argentina, nosotros veíamos la de Argentina, pero en Uruguay pasó lo mismo, en Chile, en Ecuador, en Perú, en México, que tuvieron hasta 1923 con la guerra cristera, ¿no es cierto? Entonces, y luego hemos tenido un siglo XX bastante convulsionado con enfrentamientos políticos bastante duros, golpe de Estado, etcétera, que fueron como una guerra civil más latente, si se quiere, con menos muertos, pero con cambios políticos muy graves. Entonces yo dije, hay que investigar bien qué pasó. Entonces he preparado un curso que lo voy a dar ahora en julio, del 11 al 13 de julio, y creo que es interesante para todo aquel que hable español. Porque ya sea norteamericano, mexicano, argentino o español, o lo que queda de español en Filipinas. ¿Por qué? Porque ayuda a entender cómo cambia el eje geopolítico. Es decir, a los oídos de hoy a la gente le resulta raro, pero entre el 1500 y el 1820, el eje geopolítico más importante lo tenía España. Y así como hoy, digamos, la moneda internacional es el dólar y el idioma internacional es el inglés, en aquella época la moneda internacional era la española, que se llamaba Real de A8, y se acuñaba acá en América, en lo que hoy es México, Bolivia, y también algo se acuñaba en Perú y en Chile. Y el idioma español era el idioma de las cortes, o sea, vos viajabas de Madrid o de Guatemala, o de lo que hoy es Florida, a la corte imperial alemana, o la francesa, o a la de los estados pontificios, no existía Italia en aquel momento, y te manejás con el español como lengua internacional. Absolutamente. Eso se perdió. Cambió el eje al eje anglosajón. Entonces es interesante saber qué pasó en aquel momento, cómo era la relación económica. Viste que se habla mucho de la ruta de la seda. Ajá. ¿Cierto? Ahora bueno, ya no tanto, ¿eh? Ya no tanto. No tanto. Pero digamos, el mercado Tuvo su del área, momento. pero el mercado del área Asia-Pacífico es un mercado en expansión. Sí, señor. Tenés China, Indonesia, India, Vietnam, que ha cambiado también su forma económica, Corea, etcétera. Es decir, vos tenés ahí Filipinas, tenés más de 2.500 a 3.000 millones de personas, ¿no? El área Asia-Pacífico. Bueno, el área el área Asia-Pacífico en el 1600, 1700 hasta el principio del 1800 era complementaria con la economía de la América española. Es decir, lo que se llama el galeón de Manila. Es decir, los productos salían desde Chile, del puerto de Valparaíso en Chile, llegaban al Callao, ahí se juntaban con buques peruanos y llegaban luego hasta México y de ahí zarpaban hacia Filipinas. Y de Filipinas todos esos productos se vendían en el mercado asiático, sobre todo China, y de China venían productos. Los más grandes deben acordarse de la verbena de la paloma que descantaba allá Claro. abajo un montón de Manila. Bueno, el mantón de Manila no se hacía en Manila, capital de Filipinas, se hacía en China, pero entraba al mercado español vía Manila. Claro, Filipinas era un emporio comercial muy importante, porque no solo de ahí llegan los productos llegan de Oriente a América, sino los productos de América a Oriente. Pero además había una cosa curiosa que me llamó la atención. Vos sabés que los comerciantes chinos y los japoneses querían comercializar entre sí, pero como había disputas políticas entre sus imperios, no podían. Entonces, ¿qué hacían? Lo hacían vía Filipinas. Entonces, el producto japonés llegaba a Filipinas, de Filipinas a China, y el producto chino llegaba a Filipinas y de Filipinas a Japón. Entonces, de esa manera hacían un intercambio, con lo cual los filipinos se beneficiaban con toda la actividad comercial que se producía. De hecho, Filipinas no quiso participar de la independencia de América. Filipinas dependía de México. México se llamaba en el momento Nueva España, ¿no? Y cuando Nueva España se convierte en México y se separa España, los filipinos no los acompañaron. Y eso que tienen una cercanía muy grande, una cercanía comercial. Es decir, México tuvo 8 gobernadores filipinos, por ejemplo. O sea, el intercambio de personalidad, de autoridad, de comercio, de cultura era muy grande. Y sin embargo, Filipinas, que nunca llegó a adherir absolutamente al idioma español. Ellos mantenían el tágalo, el chabacano, es una lengua local que tiene un 60% de español, y el español lo utilizaban para intercambio, incluso para intercambiar con China. Cuando Filipinas hacía intercambio con China, lo hacía en idioma español. Mirá qué curioso.
A mí me sorprendió eso, que los chinos habían tomado el español como lengua comercial. Entonces, bueno, todo eso se pierde ¿Eso con la en qué año independencia. fue? En qué Estamos época? hablando digamos, el intercambio Filipinas con China de 1565 en 1500. adelante Ajá. hasta en 1815 se pierde el cañón de Manila, pero sigue Filipinas intercambiando con China. En 1898 se produce la separación de Filipinas, la invasión de Estados Unidos invade Filipinas, y ahí Filipinas cambia absolutamente y se convierte en un país absolutamente secundario del tercer mundo. Eh, pero hasta 1898 Filipinas tuvo un gran progreso económico, un gran progreso cultural, grandes plumas, grandes escritores, un periodismo muy exitoso, muy importante, una academia de letras muy importante y una actividad textil, agropecuaria muy interesante y una actividad comercial, ¿no es cierto? Era el gran mall de Oriente, era Filipinas, ¿cierto? Entonces, bueno, eso con la independencia yo lo pierdo. Pero yo me puse a investigar quiénes actuaron en la independencia. Entonces, en Argentina era muy común decir, bueno, lo que pasa es que Fernando VII, que fue un mal rey, que cuando estuvo preso de Napoleón nos negoció a nosotros, pero sí por eso. En América hemos tenido 200 años de malos presidentes y no nos seguimos fraccionando por cada mal gobierno. Mira, del retorno de la democracia a la fecha, si vos ves, yo no me convence ningún presidente, pero no por eso vas a andar partiendo la Argentina en 20 partes, ¿no? Bueno, lamentablemente ahí se hizo, y ahí notas, es muy interesante la acción de Gran Bretaña, como ellos desde el año 1711 empiezan a planificar la independencia de América, la balcanización. A punto tal que cuando se produce la Revolución de Mayo, acá en 1810 en Buenos Aires, uno de los revolucionarios le dice al virrey, esto lo veníamos pensando desde hace 10 años. Y entonces, vos ves que algunos miembros de la Junta Revolucionaria de 1810, vamos a decir para el público que no es argentino, el 25 de mayo de 1810 se produce una revolución que dicen hacerla en nombre del rey, porque el rey estaba prisionero de Napoleón, pero detrás de eso comienza un proceso de independencia, ¿no? Y bueno, buena parte de los revolucionarios eran agentes británicos, era gente que había jurado fidelidad al rey de Inglaterra, y están los documentos de todo eso. Entonces, ha sido una acción bastante escandalosa. El resultado fue que después de la independencia, esa moneda común que se llamaba Real de A8, con el cual dominábamos los mercados mundiales, se perdió, porque cada país pasó a tener su moneda. Y monedas que se devalúan permanentemente. Hasta el 1810, vos para comprar, por ejemplo, un real de 8 necesitabas 8 libras esterlinas. No, perdón, 4 libras esterlinas. Es decir, la moneda española era 4 veces más valiosa que la inglesa. El dólar no existía. El dólar se llamaba, fíjate que los primeros dólares eran en papel y se llamaba Spanish Millet Dollar, ¿no? Dólar español. Y si vos tomás los dólares hasta 1857, vas a ver que en la impresión papel vas a ver que está el real de 8 en algún costado, ¿no? Todavía, por ejemplo, billetes, yo he visto billetes de 3 dólares, una denominación que no existe más en la moneda norteamericana, y que tenía el sello de Estados Unidos y debajo 2 reales de 8 dibujados, para que la gente confiase en que ese papel tenía respaldo en la moneda española. Exactamente. Porque de hecho, a ver, los El que papel crean era para que la gente entendiera de que era respaldo, el mismo respaldo que la moneda. Exactamente. Recordemos algo que no saben los norteamericanos, pero el que le enseña a hacer una moneda propia fue un español que se llamaba Luis de Unzaga. Ajá. Además es el que le sugiere a Washington el nombre. Ustedes tienen que llamarse Estados Unidos. Y Washington le hace caso, dice, bueno, a partir de ahora nos llamaremos Estados Unidos. Y es el que crea el Tratado de Paz con el Príncipe de Gales para que Inglaterra reconozca este nuevo Estado, que era Estados Unidos. Así que la impronta española fue muy importante. Y de hecho España ayuda a Washington a lograr la independencia, ¿no? Con Bernardo de Galvez, Juan de Galvez, Luis de Unzaga, con muchísimo material bélico. Y bueno, Inglaterra se venga luego trabajando en el fraccionamiento de la América española. Y lo lograron. Entonces, para eso hubo muchísimo espionaje, mucho cambio financiero, mucho contrabandista, y de todo eso voy a hablar. Interesante el Mirá, debate, ¿eh? sí, y te cuento Interesante. algo curioso. Vos sabés que ya en la época de Felipe II,
y de Isabel I, Felipe II de España, que era enemigo de Isabel I de Inglaterra, ahí comienzan los servicios de espionaje. Y los informes que llegaban al rey de España se titulan A oídos del rey. Que ahora parece que los informes se llaman Para sus ojos solamente, ¿no? For your eyes only en inglés. Bueno, los informes del espionaje inglés tenían como clave para que lo leyese solo la reina un doble 0 y un 7, que lo crea John Dee, que es uno de los creadores del espionaje inglés, y era el doble 0 eran los ojos, y el 7 un número cabalístico. Entonces el 007 nace con John Dee, estamos hablando del siglo XVI. De ese detalle, Ian Fleming lo toma luego para su personaje, ¿no es cierto? Lo convierte en el número de un agente de ficción que es James Bond, ¿cierto? Hasta el punto que James Bond, claro, justo me acordaba de James Bond, ¿no? Claro, Ian Fleming, cuando crea James Bond, dice, voy a crearle un número clave. ¿Y cuál? Y toma aquel número de John Dee. ¿Sí? Es una cosa muy, muy curiosa, ¿no es cierto? Y el nombre de James Bond lo toma de un ornitólogo inglés, un tipo que se dedica a la investigación de pájaros. Pero bueno, ahí nace, digamos, Inglaterra opera entre el 1700 y el 1825 para provocar la independencia de América, que termina en 1825 con un tratado de paz que todos los nuevos estados hispanoamericanos, no Estados Unidos, sino los hispanoamericanos, firman un tratado de paz y comercio y navegación con Gran Bretaña, donde nos entregamos a Inglaterra financieramente. Y dejamos de ser países productores de productos terminados para ser productores solo de materias primas. Con lo cual cambia la relación de juego, porque vos para comprarle un barco de producto terminado a Inglaterra necesitabas venderle 12 barcos de materia prima, con lo cual no llegaba nunca, te das cuenta que siempre estabas en pérdida. Con lo cual Inglaterra además fue quedando con nuestros puertos, cuando crearon los trenes eran de ellos, nos convirtieron en permanentemente deudores de libras esterlinas y nos hicieron perder todo el mercado del área Asia-Pacífico. Entonces Inglaterra en esa misma maniobra domina los dos imperios más populosos del mundo, la India y China, que fueron un mal negocio para la India y para China. En la India significaron muchas hambrunas, porque Inglaterra se dedicó a producir opio, a sembrar opio, le metían el opio a los chinos, que también produjo también gran cantidad de muertes en China, y cambia la relación. China y la India tenían una buena relación con Hispanoamérica y nunca habían querido negociar con los ingleses. Negociaron con los ingleses cuando Inglaterra fue con la flota ya, y ya se corta el mercado con Hispanoamérica. Entonces todo ese cambio geopolítico es muy interesante, yo lo explico en detalle en el curso que voy a dar el mes que viene, que va a ser el 11, 12 y 13 de julio por Zoom. Así que la gente puede anotarse, van a ser 3 clases de 40 minutos, va a haber un diploma digital que va a otorgar un instituto de geopolítica muy de buena Argentina. Idea. Y lo hicimos muy accesible, con un costo muy, muy barato, de $20, y la gente va a poder anotarse ahí, participar, y luego de cada clase vamos a tener unos minutos de preguntas. ¿Sirve para comparar ese curso que estás dictando por internet, como bien lo decís? ¿Tiene raíces o tiene vértices que pueden vincular a lo que está pasando hoy, por ejemplo, con Rusia y Ucrania? Mirá, el mundo eslavo, el mundo de Europa Oriental, que de eso lo tenemos que tomar otra nota, es un mundo muy complejo. Porque son fronteras que han cambiado muchísimo. Mira, yo me acuerdo que una vez, cuando en el 2014 comienza el problema ahí en el Donbass, que es la región más oriental de Ucrania, ucraniana, yo llamo a la directora que fue el Colegio de Graduados en Ciencias Políticas, que es una argentina de origen serbio, o sea, maneja incluso el cirílico y todo eso. Entonces le digo, escúchame, ¿dónde están los antecedentes de este conflicto? Y ella me dice, bueno, en el 1300 y pico, y me acuerdo de Agustín, le dije, pará, haceme precio, soy americano, trata de arrancar desde 1492, 93 en adelante. Y me dice, no, porque hay un antecedente previo en el 700, y digo, no, está bien, agarro de 1300, porque si no llegamos a Adán y Eva, ¿viste? Entonces es una situación bastante compleja, donde evidentemente hay un juego geopolítico importante. Inglaterra, hay un trabajo de un embajador español de apellido Zorrilla que explica cómo Inglaterra nunca ha querido
una talasocracia muy unida en Europa continental, y que de alguna manera siempre han querido limitar la injerencia de Rusia, con la guerra de Crimea y con tantos conflictos. Entonces, de alguna manera siempre han querido contener a Rusia. Entonces, es un tema bastante complejo, que además, yo siempre digo, es un tema para análisis más bien académico, porque la gente toma posiciones muy acaloradas sobre ese tema. Entonces, hay gente que, de acuerdo a como lo expliques, te considera que estás a favor de la OTAN, otro que está a favor de China, Sí, otro sí, a favor sí. de Putin, y otro a Interpretaciones, favor sí. de los árabes, ¿viste? Sí, Porque es un tema que yo creo que tiene que analizarse de forma muy académica para comprender, ¿no? sí, Más Rusia es un sí. país que tiene como muchas capas históricas. Nosotros tenemos capas, 500 años de capas históricas. Los rusos tienen capas históricas que se van hasta las invasiones mongoles, ¿viste? Entonces, hasta 2000 años atrás. Entonces, generó una mente muy compleja, un cristianismo distinto, separado de Roma. Entonces, tiene muchas particularidades. Es un tema bastante difícil. No sé si hay una acción, es decir, en Inglaterra vos ves que opera políticamente en Hispanoamérica para separar, porque además Inglaterra se había equivocado con las 13 colonias propias americanas. ¿Te acuerdas que Benjamin Franklin dice, el imperio español en América existía solo en la imaginación de Londres? Porque en realidad estas 13 colonias estaban administradas por la Compañía de Indias Británica. Es decir, Inglaterra no había trasladado una Inglaterra a América. Ahí es el conflicto que tuvieron siempre. El protestantismo que aparece en América, en las 13 colonias, es diferente al anglicanismo. Claro, sí. Entonces, en cambio, España trasladó toda su civilización a América. Entonces, cuando se instalaba en un lugar, creaba el cabildo, creaba la audiencia, creaba la escuela, creaba universidades, creaba hospitales, creaba iglesias, catedrales, es decir, creaba toda una infraestructura. Digamos que el Imperio Español de América fue un imperio muy urbanístico. Y en esas urbes, la mayoría de la gente que vivía eran indios, porque españoles peninsulares vinieron apenas 200.000 en 300 años. Vos tenías acá ciudades que Potosí fue más grande que Londres, por ejemplo. Y Ujú. la población que vivía ahí era básicamente aborigen, ¿cierto? Que había desarrollado una manera distinta de vivir y que además les gustaba mucho más que vivir como vivían antes, a veces en aldeas o a veces al descubierto. Ujú. Entonces, digamos, es una faceta distinta. Sí hay algo curioso, tanto España como Rusia son naciones bisagras del continente europeo, y ambas se expandieron, España hacia el occidente, con una política de evangelización en el Nuevo Mundo, y Rusia también, siglos atrás, estamos hablando, muchos siglos atrás, evangelizando a la Europa Oriental, a Siberia, a los tártaros, a los mongoles, con una política también de evangelización de una iglesia ya separada de Roma, ¿cierto? Ahí hay algún paralelismo, ¿no es cierto? Pero después son un juego geopolítico distinto. Interesante todo lo que vas a exponer entonces. ¿Cuándo va a ser ese curso? 11, 12 y 13 de julio. La gente se puede anotar, es un curso cortito. Mediante eh, internet, y eso se va a poder ver por internet. sí, exactamente. La gente se anota y tiene que anotarse en el siguiente correo: info@comunidadhispanista.com. Y luego del curso van a poder hacer todas las preguntas que Bien. necesiten para entender qué nos pasó a los hispanoamericanos, pero incluso qué le pasó a aquel sur de los actuales Estados Unidos que formó parte del Imperio Español. Recordemos que hay 10 estados de los actuales Estados Unidos que en sus banderas tienen simbología española Ajá. y que no sean, es más, nombres españoles: Montana, Colorado, Texas, Mirá qué Florida. interesante eso. ¿Te acordás que una vez Clinton lo recibe al rey Juan Carlos de España y le dice, si la historia hubiese sido distinta, yo sería súbdito suyo, porque creo que era de Arkansas, me parece, Clinton. Y eso fue territorio español. Claro. Y bueno, un motivo Bueno, de recordemos que la Florida pasó lo mismo, ¿no? Claro, la primera ciudad. Estados Unidos eh, compró esto a España, que había sido quien fundó esta ciudad. claro, Bueno, San Agustín es la descubrió primera ciudad. este hemisferio. San Agustín de la Florida es la primera ciudad Sí, europea en los territorios de lo que hoy es Estados Unidos. No, exactamente. no es la primera ciudad europea en América, pero sí en el sector que hoy pertenece a Estados Unidos. Y Claro. el primer general de raza negra en el territorio de lo que hoy es Estados Unidos
estamos hablando de fines del siglo XVIII, que eran los esclavos negros que huían de Carolina, llegaban al territorio español, y en el territorio español el rey les daba ciudadanía española y creó un fuerte, el fuerte Mosé, que todavía está, y se entrenó a esa población de raza negra como una unidad militar, con grado militar propio. Uno de ellos llegó a general, para poder proteger a todos los esclavos que huían hacia el sur, ¿cierto? Así que es muy interesante. Thomas Jefferson, presidente de Estados Unidos, dijo: el inicio de la historia de los Estados Unidos se escribe en español. Lo advierte él. Sí. Absolutamente. El primer origen es español. De hecho, Charles Loomis, aquel historiador norteamericano, dice que cuando él se empieza a viajar a ese lejano oeste, se encuentra con un Estados Unidos que era muy español, con indios que le hablan español. Jerónimo hablaba en español, el cacique Jerónimo, tan famoso de tantas películas, que se utiliza su nombre hasta como grito de guerra, ¿viste? El paracaidista que se tira y grita Jerónimo. Bueno, habla español. El bisnieto de él vive ahí en el estado de Nuevo México, yo lo he conocido, y le pregunté: ¿cómo era tu bisabuelo? ¿En qué vivía? No, él vivía en una casa, pero sus padres y sus abuelos ya vivían en casas. Sí, porque ya España había evangelizado y civilizado todo eso, y él, como manejaba la lengua de los apaches chiricahuas, pero también manejaba el español, y era bautizado, era cristiano. El choque que tienen los apaches, me decía él, no es con el blanco español, fue con el blanco norteamericano. Una larga historia, sí. Una larga historia que vale la pena repasarla, ¿no? Y bueno, en el curso me imagino que estarás de alguna manera desgranando todo esto. Patricio Lons, historiador, periodista, amigo además de muchos años. ¿Cuántos años hace, no? Buah, que hace un montón de años. La primera, yo me hice amigo con vos por tu mujer, que un día, ¿sí?, no sé cómo me ubicó y dice: soy periodista acá en Miami, soy cubana y quiero hacer una nota. Y sí, con todo gusto. Y me hizo una nota donde me despaché, conté un montón de cosas, fue una nota larguísima, un encanto. Muy interesante. Además, bueno, fue. Haciendo, muy interesante. Así es. El lujo de lo que era la cultura cubana. Así Cuba es. Fue un país muy culto hasta la revolución. Bien. Patricio, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por toda esta información realmente interesante. Yo recuerdo que hace poco se cumplieron acá los 500 años de la potestad de la Florida, cuando fue ese traspaso de España, y se hizo un libro, que lo tengo aquí, en el cual se rescatan a las personalidades más importantes. Gracias a Dios estoy yo ahí, en ese libro. Y realmente es como repasar un poco todos estos cambios que en 500 años ha vivido la humanidad, pero que también han impactado duramente o potencialmente y además favorablemente para el desarrollo de toda esta comunidad. Yo te agradezco mucho estos minutos y te deseo la mejor de las suertes para el curso. Termina cortito, ¿cómo se tiene que conectar la gente para poder seguir el curso? Me mandan un correo a info@comunidadhispanista.com y ahí van a encontrar. Bien, un abrazo, que tengas mucha suerte y esperamos seguirte en ese curso. Agustín, muchísimas gracias, te espero vos también ahí. Hasta pronto. Patricio Lons, desde Buenos Aires, historiador y periodista. Vale la pena, vale la pena a aquellos que les interese toda la progresión que tuvo el mundo, todos los conflictos que tuvo el mundo, porque recién yo estaba mirando un poco la historia aquí, ¿no? O sea, todos recordemos a Colón, pero después vino Magallanes, que recorrió precisamente el mérito de haber bautizado en la tierra, entre otros, la tierra argentina. Bueno, la pausa y volvemos.